Simpleza ahí. Y el Señor estaba inquieto. El Señor estaba inquieto y miraba hacia Sodoma, porque sabía lo que venía, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y en esa comunión íntima, el Señor se infundió en Abraham. Y Abraham, mirando hacia allá, dijo, bueno, voy a hacer algo y no voy a decir a Abraham lo que voy a hacer, en otras palabras, por supuesto. Y entonces el Señor le reveló a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra y otras ciudades, Edmo y Zeboín. Fueron como 4, habían más ciudades. Sodoma y Gomorra eran las más importantes, pero habían Edmo, Zeboín y seguramente habían otros poblados pequeños que también estaban muy corrompidos. Y entonces el Señor se infundió en Abraham para que él empezara a interceder. Y me llama la atención que Abraham, dice, si hubieran 50 justos, y ustedes saben que fue de a poco bajando, hasta que llegó a 10 y se dio cuenta que no habían 10. ¿Y saben lo que me llama la atención? Que cuando se cree que habían, no sé cuántas personas, pero algunos dicen que habían más de 10.000 personas en esas ciudades, y hablamos de 50 justos. O sea, se requiere un porcentaje. O sea, si hubieran habido 10 justos, eso significa que con 10 justos se alcanzaba a salar Sodoma y Gomorra. Cuando el Señor dijo que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo, es más significativo de lo que uno se puede imaginar. Y este mundo que aborrece a los creyentes y que los rechaza, no se dan cuenta que si no fuera por los creyentes, como la sal, no está hablando de forma individual, sino corporativa. La sal del mundo es la iglesia. Nosotros salamos este mundo. Si la iglesia no estuviera en este mundo, hermano, estaría en la más densa tiniebla. Y eso es exactamente lo que va a pasar cuando la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia vencedora sea arrebatada, la mayor parte de la sal de este mundo se fue. Y entonces aquí es donde se va a manifestar el anticristo. Y por lo tanto, mientras estemos acá, por muy débiles que seamos, que la iglesia sea débil, la iglesia sigue siendo la sal de la tierra. El problema es que Satanás lo que intenta hacer es hacer que la sal se vuelva insípida, que no sea. Por eso los estándares de la iglesia van bajando, porque hay mucha presión. Hay mucha presión del mundo y que se introduce a la iglesia. Por eso uno tiene que velar y ser cuidadoso, y todos debemos estar de acuerdo y entender que el mundo no puede entrar a la iglesia. El mundo es todas aquellas cosas que nosotros utilizamos que no son Cristo, creyendo que estas cosas son atractivas y que podemos atraer gente. Aquí lo único que puede atraer gente es la palabra de Dios. Y cuando la palabra es pura y toca el corazón de las personas, es lo único que puede transformar. Aquí no cambia la silla. Las sillas las tenemos porque son importantes para que los hermanos se sienten. Pero en las sillas no cambia. Tenemos un lugar cómodo, necesitamos estufas para que nos caliente el ambiente, para que no esté tan helado y no nos enfermemos. Pero estas cosas no atraen a nadie, no atraen a las personas. ¿Ya? Entonces, la iglesia es demasiado importante y un día la iglesia va a ser arrebatada. Bueno, hermanos, vamos a poner en pantalla en el capítulo 13, por favor, de Apocalipsis. Vamos a ver unos versículos y después vamos a leer Daniel. ¿Todo bien por allá? ¿Sí, en serio? Hagan la ola, a ver, partiendo de allá. Bien, bien, bien. No, bien, lo hicieron bien. Y ahora de este lado para allá, a ver, vamos. La ola, bien, bien. Parecía tsunami ese. Ya. Cambiamos el formato. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas
y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo murió el Señor Jesús? Hace 2000 años. Ahí dice que desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Dejémoslo ahí. Bueno, tomando el capítulo 12, que a la vez parece no una continuación, tomando el capítulo 12, el verso 5 habla del rapto de los vencedores. El hijo varón, ya lo hemos hablado en otros discipulados, corresponde a la parte fuerte del pueblo de Dios de todas las edades. O sea, la mujer que se viste, que tiene la luna debajo de sus pies, que está vestida de sol, corresponde a todos los creyentes, a los hijos de Dios, desde Abel hasta la era presente, y abarca todo lo que va a venir más adelante. Ya lo dijimos. Entonces, una vez que los vencedores sean arrebatados, que la razón, porque hay gente que no sabe para qué son los vencedores, por qué aparecen los vencedores, porque hay gente que nunca ha escuchado los vencedores. Y yo entiendo eso porque hace unos años atrás tampoco yo había escuchado. Bueno, lo escuché hace muchos años, como 30 años, pero no entendía con claridad lo que significaban los vencedores. Y para las personas que son nuevas y que no llevan mucho tiempo acá, dentro del pueblo de Dios están todos los hijos de Dios que han sido llamados, y dentro de los que han sido llamados para ser salvos de la condenación, Dios nos pone en una carrera y todos tenemos que ganar la carrera. Los que ganen la carrera, los que logren terminar la carrera y ganarla, juegan un papel demasiado importante en esta tierra como columnas, como vencedores, como guerreros que peleamos en favor del reino de Dios, y como premio serán arrebatados antes de la gran tribulación y tendrán el privilegio de reinar con Cristo en el milenio. Finalmente, en el milenio todos los creyentes van a reinar tarde o temprano, porque Dios no puede ser obstruido en sus propósitos. Dios nos llamó para ser reyes y sacerdotes. Por más porfiado que tú seas, hermano querido, nunca va a poder impedir que Dios logre el objetivo. A la vez debe alegrarnos, ¿cierto? Señor, tarde o temprano lo va a lograr. Hay hermanos canallas, que lo he escuchado, que dicen: ¿y para qué me voy a forzar? Dice, si total, el Señor lo va a lograr igual. Ese es un canalla. En vez de 1000 años, 2000 años. ¡Qué terrible! ¿Cómo puede una persona pensar de esa manera? Pero hay, ¿ya? Entonces, se requieren los vencedores. Una vez que la iglesia es arrebatada, antes de la gran tribulación, no sabemos cuándo, pero por lo menos 1 o 2 meses, yo creo que unos 2 meses antes de que comience la gran tribulación. Unos 2 meses, por lo que hemos observado. ¿Se acuerdan de todos los estudios? Porque no voy a repasar todos los estudios. Unos 2 meses por lo menos antes la iglesia es arrebatada, y después de unos 2 meses más o menos viene el periodo de la gran tribulación. Cuando los vencedores llegan arriba, ya no hay cabida para Satanás. O sea, todavía el diablo está en los cielos, todavía los ángeles están en los cielos,
Los principados y las potestades están en los cielos. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Alguien puede decir cómo sabemos que están en los cielos? ¿Y que el diablo todavía va a los cielos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Alguien puede decir? ¿En Job? ¿Dónde? Pero Job en el Antiguo Testamento, así que ¿alguien te puede refutar eso? Mejor no. ¿Y dónde sale eso? Lo mismo que el Ricardo, ¿cierto? Se unieron, se potenciaron. ¿Está bien? Mire, la pregunta es la siguiente. Yo les dije, el diablo todavía tiene acceso a los cielos. Todavía acusa a los hermanos y es cierto. También están los ángeles arriba en el cielo. El diablo no ha sido arrojado a la tierra todavía. Él todavía tiene acceso allá. ¿Por qué? Porque Dios lo halló culpable y lo venció en la cruz del Calvario. En la cruz Cristo lo derrotó. O sea, no solamente Cristo venció, nos llevó a la muerte, a nosotros, mató nuestra vieja naturaleza, sino que venció a los principados, a las potestades, Satanás, la vieja creación, todo fue crucificado. En la cruz Dios lo llevó todo. Él ya lo ganó. El diablo es un enemigo derrotado. Lo creamos o no lo creamos, lo disfrutemos o no lo disfrutemos, el diablo es un perdedor. Ya ganamos, porque Cristo ganó. Lea 1 de Juan capítulo 5, el versículo 1 adelante, dice claramente ahí que el que vence al mundo es aquel que cree en el Hijo de Dios. Porque Jesucristo ya lo derrotó, lo venció. Solo que tenemos que convencernos. Alguien dijo por ahí, aquí mismo, en este púlpito, alguien dijo, hermano, debemos decirle a Satanás que él está derrotado. No, si él ya lo sabe. Mejor que Satanás nos diga a nosotros, que nos convenzamos. Porque el que está convencido es él, sí. El que no está convencido soy yo, no Satanás. Él ya lo sabe, él sabe todo. ¿Estamos claros? Bien. El enemigo está derrotado, el Señor lo venció en la cruz. Pero ahora hay que ejecutar la sentencia. Es como a una persona la condenan, pero ahora hay que ir a buscarla y meterla presa, encarcelarla. Y entonces el Señor lo derrotó y ahora su cuerpo, la iglesia, los vencedores, tienen esa facultad. O sea, ellos tienen que hacerlo. Una vez que llegan arriba, el diablo es arrojado a la tierra e inmediatamente pasa lo que aparece ahí, la bestia que sale del mar. O sea, el diablo es arrojado a la tierra y se empieza a manifestar los últimos 3 años y medio de oscuridad, los más horribles 3 años y medio que la historia de la humanidad ha vivido, están próximos a acontecer. No sabemos con certeza el día ni la hora exacto de esa situación, por eso estemos atentos cuando la gente diga, el Señor ya viene, claro, pero tenemos que tener señales. Y una de las señales, y yo ayer pensaba, no me acuerdo con quién fue que hablé respecto a este asunto, el diablo, o sea, Israel debe estar desesperado. ¿Por qué Israel? Porque ellos no creen en el Mesías. Y entonces ellos saben que bíblicamente ellos tienen que sacrificar corderos, tienen que hacer ofrendas, tienen que derramar la sangre en el altar. Ellos lo saben y ellos están desesperados de ya levantar, hacer el templo y empezar otra vez los rituales, porque según ellos todavía están esperando al Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que ya vino, ¿cierto? Así que, ¿sí? ¿Tú ibas a decir algo? ¿Tienen un micrófono? Porque no está el... Ya. ¿Sabe por qué el micrófono? No es por eso. Es porque la gente que está mirando por internet dice, no sabíamos qué estaban preguntando. Es que no respondió en dónde sale que Satanás todavía está en los cielos. Eso. No, está bien, ¿eh? Sí. Ya se me había ido el Alzheimer. Ya. ¿Cómo lo sabemos? Primero, por lo que le estaba hablando recién. Y segundo, porque la Escritura lo dice ahí en Efesios 4.
No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones. ¿Dónde están? ¿Y quién está abajo? Los demonios. Los demonios andan aquí abajo. Pero las huestes espirituales de maldad en la región, están en las regiones celestes, están en los aires, porque todavía no se ha ejecutado la sentencia. Efesios capítulo 4, verso 6 parece, dijo la hermana. Yo no me acuerdo el versículo, sé que está en el 4. Ah, perdón, cuando estaba hablando, me estaba equivocado con el asunto de cuando el Señor subió el capítulo 6 de Efesios, cuando habla de la armadura. Ahí aparece claramente, hay que expulsarlo, hay que echarlo hacia abajo. Por eso uno tiene que tener claro y vencerlo aquí abajo. ¿Y cómo le vence? Alguien me preguntó, y voy a tener que hacer una predicación, ¿qué tenemos que vencer los vencedores? Aunque lo hemos hablado hartas veces, nunca lo hemos explicado con pera y manzana. En algún momento lo vamos a explicar. El que lo vence aquí abajo, lo tiene que vencer arriba. No es mérito personal, porque si fuera por eso estaríamos todos descalificados. La sangre del Cordero, la palabra del testimonio y negar la vida del alma. Esa es la parte más difícil del creyente. El creyente sabe aplicarse la sangre y sabe usar la palabra del testimonio. Lo que no sabe es negar la vida del alma. Porque tampoco a veces sabe cómo hacerlo. Y de eso se trata todo. Bien, ya leímos entonces el capítulo 13, hasta donde llegamos. Y ahora nos vamos a ir a Daniel capítulo 2 para poder... Vamos a leer todo el capítulo nomás, para familiarizarse con la Biblia. El Daniel capítulo 2, por favor. Ya, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di tus sueños a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Y si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había.
Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, que le cambiaron el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: así he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo por venir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Esta parte es muy importante. Bueno, todo es importante lo que estamos leyendo, pero una cosa entendible. Por ejemplo, la sabiduría, el conocimiento, los misterios, todos le pertenecen a Dios. Y cuando Dios decide revelárselo a una persona, hay una sola razón: para que los demás sepan, no para que Él sea importante. Noten este principio, porque ahí dice: a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría, más que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. O sea, todo lo que Dios revela tiene una relación con su economía, con su plan, con su propósito. Y no porque haya en alguno de nosotros más sabiduría o más gracia, ni nada. Qué bueno es saber esto, hermano, porque miren, perdónenme que me tome un poco de tiempo, total, yo estoy enseñando, hago lo que quiero, ¿cierto? Pero, ya, así será para romper el hielo. En la mañana venía escuchando a un predicador que es famoso, muy famoso, pero estaba recién haciéndose famoso. Y él dijo que venía a un aeropuerto y llegó a un aeropuerto y dice que vio que la gente, todos lo miraban con mucha insistencia. Y todos lo miraban. Y él ya empezó a sentir: me conocen, me conocieron, me estoy haciendo famoso, dijo. Y después pasó a un lugar, a un café, a servirse algo, y se acercó la chica que atendía, la garzona, y lo quedó mirando fijamente. Se detuvo un rato a mirarlo, lo miró un buen rato, y después el Señor su pedido, y él pidió, y ahí otra vez dice que él en su corazón empezó a pensar: me estoy haciendo famoso. ¿Qué iba a pasar más adelante? Porque él ya estaba haciéndose famoso. Y después dice que la chica lo atendió y lo siguió mirando, lo miraba a la cara fijamente, pero la chica no dijo nada. Y después habían una mesa más allá otras personas y también lo miraban. Y él dice: yo debo reconocer que yo me sentía muy orgulloso de saber que me estaba haciendo muy famoso. Y dice que nada más que cuando entró al baño y se miró al espejo,
afeitando se había dado el medio corte, porque tenía todo sangrado aquí. Claro. Y dice que el Espíritu Santo aprovechó de revelarle ahí y hablarle acerca del orgullo. Y fue muy interesante porque él dijo, a Dios no le molesta el orgullo del ser humano. Dios no se incomoda con el orgullo del ser humano. Dios odia el orgullo del ser humano. Lo aborrece. O sea, no hay nada que pueda odiar más el Señor que el orgullo humano. Que Dios nos cuide. Paréntesis. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esa imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, las piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. O sea, todas las piernas eran de hierro, pero en los pies, junto a los dedos, estaba mezclado con barro el hierro, ¿ya? Eso tiene mucho significado. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano. Esa piedra se llama Jesucristo, por si acaso. No con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Otra dice como tamo que arrebata el viento. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Si usted va a la universidad, al colegio, donde quiera que vaya, y le enseñan historia, antiguamente era ciencias sociales, parece. Hoy día es historia, ¿cierto? ¿Al revés? ¿Ah? ¿Así? Bueno, no importa ya. Ahora es historia, ¿cierto? Ahora es ciencias sociales. No, ya antes, perdónenme hermano, cuando yo era niño, ya hace harto rato que fui niño, era ciencias sociales. Que ustedes no vayan al colegio, no hayan aprendido ni una cuestión, eso no es mi problema. Hoy día es historia, ¿sí o no? A ver, vamos a preguntar a la Josefa. Josefa, ¿qué es hoy día? Historia. Así que, por favor, pónganse al día. Ahora, cuando a uno le enseñan la historia mundial, y realmente uno se pone a leer libros de la historia mundial, yo tuve que leer los libros desde el inicio para saber qué es lo que piensa el mundo, le hablan de 4 imperios poderosísimos. Han habido otros imperios más chicos, otros reinos, pero hubieron 4 imperios de los más grandes que hay. El primero es el imperio babilónico de Nabucodonosor, lo que actualmente hoy día es Irak. Ese imperio fue el más glorioso, el más esplendoroso y el más hermoso. Estaba lleno de jardines colgantes. Fue un imperio muy glorioso que por lo menos unos 500 años de Cristo estaba en su pleno apogeo, ¿ya? Ese imperio fue derrotado por los persas, los que están al lado, los que son iraníes ahora. Hace muy pocos años se cambiaron el nombre a Irán, porque eran persas, eran los persas. Los persas derrotaron a Babilonia y fueron el segundo imperio que corresponde a la parte del pecho. Y después tenemos, digamos, el imperio griego, que fue un imperio corto, no tanto, pero en la época del Señor Jesús ya no estaba. Y ese imperio, que lo vamos a ver, está profetizado, fue en su mejor esplendor a los 30 y tantos años. Murió Alejandro el Grande, que era de Filipo, en Grecia, y ellos conquistaron el mundo entero. Fue uno de los más grandes imperios. Fue muy rápido, también murió y se dividió en 4 partes ese reino. Y de ahí casi todo el mundo que estaba conocido sabían el griego. Porque cuando vino Israel estaba mezclado el griego y el arameo, no el hebreo. Y se hablaba griego. Por eso el Nuevo Testamento casi todo fue escrito en griego. ¿Y por qué el griego? Porque se requería un idioma universal. Casi en todo el imperio
se hablaba el griego. Y el griego era para que la palabra de Dios corriera rápidamente. O sea, donde quiera que iba se podía predicar en griego porque no había nación prácticamente que no se hablara el griego. O sea, Dios preparó todo el camino. Dicen que todos los caminos llevan a Roma porque los mejores caminos fueron hechos en el Imperio Romano para poder facilitar la propagación del Evangelio. Todo se prepara, el ambiente se prepara. Y después vino el Imperio Romano, que es el último imperio, y que de eso habla acá, que es el último imperio que todavía no termina. O sea, terminó una primera etapa, que es la parte de las piernas, pero todavía faltan los pies. De eso es más o menos para que se vayan familiarizando con el tema. Es el sueño también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Ahora viene la interpretación. Primero contó el sueño, que ¿cómo lo supo? Dios se lo reveló. Ahora viene la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, es el imperio babilónico. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, el imperio griego. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, porque no ha habido un imperio más grande que el imperio romano. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Pongan atención a eso, porque vamos a hablar de nuevo en Daniel 9:27, después vamos a volver a hablar de eso. Ese reino es el imperio romano renacido que está muy pronto a aparecer. Está muy pronto a aparecer, que es el reino donde aparecerá el anticristo, el cual va a ser pacto con Israel. Y de ahí van a comenzar a construir el templo y ya no nos queda nada. Así que por eso es muy importante eso. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Esa es la buena noticia. Todos los reinos decaen y vienen otros que lo van posponiendo. Viene otro reino. Cuando reine la iglesia, nunca jamás será sustituida. Reinaremos con el Señor Jesucristo por los siglos de los siglos de los siglos. Parece que estuviera contando la final de la película, pero es para que se entusiasmen. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Esto tiene una relación directa con la bestia que sale del mar del capítulo 13. Ahora vamos a ir a Daniel capítulo 7 y lo vamos a leer de nuevo. ¿Habían leído alguna vez esa porción? Sean sinceros, hermanos. Apenas han leído la tapa de la Biblia. ¿Habían leído ese texto? Bueno, algunos sí. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, y mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Este es el gran mar Mediterráneo. Los cuatro vientos significan en todas las direcciones. Cuatro bestias grandes, otra vez la estatua, es lo mismo, grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, del mundo, del mar Mediterráneo. La primera era como un león, eso es lo mismo que la cabeza de oro, y tenía alas de águila, ya que dominaba, que venía como de los cielos, que aunque Dios pone las autoridades no significa que Dios estaba de acuerdo con el imperio babilónico, por supuesto que no.
Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, o sea, le fue quitado el poder de reinar y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. O sea que ese reino tenía todo el poder de Satanás a su favor. Era un reino superior, era un reino impresionante, pero tenía todo el poder del enemigo hasta que el Señor le arrebató las alas y quedó transformado en la nada. Así quedó transformado Babilonia. Vean lo que hoy día es Irak, no es nada. De hecho, este hombre que lo mataron, ¿cómo se llama? Saddam Hussein, él estaba reconstruyendo Babilonia. Más bien como, no sé, como maqueta supongo, pero era una ciudad reconstruida, con todo su esplendor, incluso los leones estaban puestos. Por eso este hombre se llenó de gloria. Bueno, aquí dice que llegaron a ser reducidos a la nada y prácticamente solamente como corazón de hombre. He aquí una segunda bestia semejante a un oso, el imperio persa, el cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. ¿Por qué como un leopardo? Porque el imperio de Alejandro el Grande fue muy rápido, conquistó, pero él era muy joven cuando empezó a conquistar. Una vez que salió de su país, de Filipo, de Grecia, nunca más volvió a ella. Murió en Babilonia en realidad, pero conquistó mucho, muy rápido. Y dice, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio, porque cuando murió Alejandro el Grande, los 4 generales más importantes se dividieron en 4 reinos, dividieron el imperio, ¿ya? Y ahí Antíoco Epífanes fue el que le tocó el área donde estaba Israel. Y él sacrificó una puerca, un cerdo, donde se sacrificaban los corderos que representaban el sacrificio de Jesús. Y esto va a volver a pasar. Por eso cuando el Señor dijo, cuando veáis la abominación desoladora, eso ya ocurrió, pero va a volver a ocurrir. En la época del anticristo va otra vez, el anticristo va a poner una estatua de él ahí para que le adoren el lugar que le corresponde. Esa es la abominación desoladora. Cuando vean eso, bueno, nosotros no tenemos que verlo, porque nos vamos a ir antes, ¿amén? ¿Me lo prometen? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y la sobra hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos son 10 reinos, que es lo que faltan, ya que lo vamos a mencionar enseguida. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño, ese es el anticristo. Salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, una vez que ese imperio, ese reino que está en Europa, que creemos que es el mercado común europeo, se forme, van a derribar a 3 reinos, van a quedar 7. O sea, 3 naciones van a ser subyugadas por el anticristo. No tenemos por qué ver eso nosotros, pero probablemente sí lo podamos alcanzar a ver. No, yo creo que no. Dice, he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Quién es ese anciano de días? El Señor Jesucristo, porque es anciano y es un anciano de días. Él es el ser más joven del universo y ha vivido desde siempre, porque es Dios. El más joven de ustedes que está aquí, el que más cerca está de Dios. Mientras más cerca estamos de Dios, más jóvenes somos. Por eso cuando el Señor venga y seamos, vamos a ser rejuvenecidos. Y mientras más cerca de Dios, estamos más jóvenes. Él es el anciano de día. Por eso dice el anciano de día, porque está lleno de vida y de juventud. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Es el juicio de Dios eso. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Saben quiénes son esos, no? Nosotros.
¿No está contento que está ahí en la Biblia? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. No para nosotros. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Eso cuando el Señor venga, el anticristo va a irse al infierno. El primero. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. ¿Quiere saber algo, hermano? La tremenda sabiduría que tenía este hombre. ¿Sí o no? ¿O no? Digan amén, pues. Están todos así. Si yo no soy el Lalo, no los quiero engañar. ¿No ha llegado el Lalo? Tremenda sabiduría este hombre, ¿cierto? Pero les digo algo. A él no le fue revelada la economía de Dios. Sí. Él no entendió la economía de Dios, no sabía. Claro. O sea, por toda la sabiduría, pero a la iglesia le fue revelada la economía de Dios. Ni siquiera sabía de la iglesia. Daniel nunca se enteró de la iglesia. Nunca supo que la iglesia iba a existir. No tenía idea que el Antiguo Testamento estaba lleno de figuras y que era la iglesia. Nunca lo supo Daniel. Así que no le tengan envidia. ¿Estamos claros? Ya. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas que estaba mirando. Estas 4 bestias, mire, lo explica, son 4 reyes que se levantarán en la tierra, o sea, 4 imperios. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y la sobra hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Está pidiendo la interpretación. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. A ver, un paréntesis. ¿A qué santos va a vencer? Ajá. ¿A quién? Parece que lo pillé. Estamos hablando del anticristo. ¿Cuándo el anticristo va a funcionar bien? A ver, espérense. Ya, aquí 2, ¿qué? A los que se quedan. A ellos los va a vencer. Nadie quiere quedarse. El anticristo va a vencer a los santos. Miren, de nuevo. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Estos fueron los creyentes que se quedaron. Porque los creyentes que se fueron antes, lo vencieron a él.
Hay hermanos que no entienden nunca esto. Hay hermanos que de repente se acercan y me dicen, no, si esta vez el diablo no me la va a ganar, no me la va a ganar. Perdiste, po. No, si esta vez ya no me la vaya a ganar, diablo cochino. Pero ya perdiste, porque te enfrentaste a él. ¿Cómo te va a enfrentar a alguien derrotado? Lo único nomás que hay que recordarle, ya te voy a escuchar, le dice otro hermano. Ya, chao, 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 chao. Estás derrotado. Entonces uno tiene que aprender a conocer la palabra y saber aplicarla. ¿Ya? Seguimos. ¿Sí? Sigamos leyendo. Los derrota, ya los derrotó que se quedaron aquí abajo, de partida. Los va a quebrantar, algunos de ellos los va a matar, algunos de ellos los va a encarcelar. O sea, en el fondo el enemigo... Ahora, no va a pasar eso aquí en Sudamérica ni en Estados Unidos. O sea, esa es una ventaja, hermano, que, si quieren quedarse en esta parte. La cuestión va a ser en Europa, ahí va a ser lo complicado. Va a haber una persecución sobre ellos. Algunos van a ser muertos, van a ser encarcelados, van a ser atormentados. Va a ser muy difícil. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿A quién se le dio el juicio? A los santos del Altísimo. Los santos del Altísimo van a ejercer el juicio. Y llegó el tiempo de y los santos recibieron el reino. Pucha, lo que más estamos esperando eso. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Este es el Imperio Romano. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Hermano, miren, esto que está hablando aquí está tan claro en la Biblia, pero tan claro que tú no puedes negar la interpretación. Y voy a tener que hacerlo para que ustedes vean. Esto está tan claro que es como si lo explicaran con peras y manzanas. Miren, los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantará 10 reyes. ¿De cuál reino? Del Imperio Romano, el Imperio Poderoso. ¿Y cómo sabemos que ese Imperio Poderoso es el Imperio Romano? Ya lo vamos a ver. Y dice que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Pongan atención a Europa. Cuando hayan 10 naciones unidas que formen una coalición poderosísima, van a llegar a ser la nación más poderosa. Esa coalición de 10 reyes. Y de ahí se va a levantar un hombre fuerte, sabio. Voy a mostrar las características de ese personaje. Vamos a quedar asombrados. ¿Cómo va a ser? Por eso cuando dice, Trump, el anticristo, no, le falta ropa todavía ese. No, Gorbachov, dice el otro, que tenía aquí una marca. No, tampoco, Gorbachov no. Este tipo va a ser, pero sobresaliente en todo. Vamos a... Ya, es que lo leí en español y en inglés. El cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y habrá palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Como va a ser un pacto con Israel, va a eliminar las fiestas, las 7 fiestas que hay en Israel. Las va a cambiar todo eso. Todo eso lo va a hacer en los últimos 3 años y medio. O sea, no hay por dónde equivocarse. Nosotros nos vamos a entusiasmar demasiado. Bueno, nosotros no, pues nos tenemos que ir antes. O sea, nos vamos a entusiasmar cuando empiecen a construir el templo. Nosotros ya sabemos que tenemos los días contados. Amén. A seguir buscando al Señor, a pagar los diezmos, a ponerse al día, a arrepentirse. Todos temprano en la reunión. Yo creo que vamos a tener que hacer 7 reuniones en el día. Porque yo creo que todo el mundo se va a poner... apenas empiecen a poner la primera piedra en Israel, allá en el templo, ya listo, se van a volver locos. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo
Y tiempo y medio tiempo, 3 años y medio. Tiempo, 1 año, tiempo, 2 años, tiempo y medio tiempo, 3 años y medio. Esos son los 42 meses que habla. 3 años y medio el anticristo va a gobernar. Seguimos. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Bueno, aquí al fin su palabra: en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Nunca se enteró. Nunca supo Daniel de qué estaba hablando ahí. No tiene idea, porque nosotros vemos a través del tiempo. Él no podía ver, porque cuando Daniel estaba hablando de eso, estaba solamente el primer imperio babilónico. No sabía que venía el persa, y que después venía el griego, y que después vendría el imperio romano. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan cuando le hablé de los 10 cuernos, que eran 10 reyes? Y que de ahí sale, bien, de ese imperio. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Perdón, en Daniel 9, del 20 parece, del versículo 20, si no me equivoco. Veamos. Ya. Daniel fue muy importante, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Daniel dice que estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Yo me salté el 8, léanlo en la casa porque ahí habla del anticristo, pero vamos a enredar mucho, entonces yo quiero que nos familiaricemos con esto primero. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Que el ángel venga y te diga, aquí en el planeta, en la tierra, eres muy amado. ¿Y quién de nosotros? Pero uno no puede asimilar eso, que el Señor nos ame tanto. Porque si a Daniel le dijo eso, imagínate a la iglesia, que tiene el Espíritu Santo, que el Señor dijo: os tomaré a mí mismo, que es como parte de su vida, de su cuerpo. Ahora la pregunta es: ¿usted se sabe amado? ¿En serio? ¿Cree que Dios lo requete ama? Necesitamos revelación. Revelación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Hermano, ya lo dijimos la semana pasada. Si hay alguna persona aquí que no haya tomado ese estudio, pídamelo porque lo tengo grabado en WhatsApp. Pídamelo por WhatsApp, mándeme, dígame: yo escuché que usted dijo eso, y le voy a mandar lo de las 70 semanas porque no más voy a hacer una pasadita. 70 semanas son 490 años. Lo que ahí está diciendo, quedan 490 años para que Cristo sea ungido como el Rey, para que Israel tome el reino, la iglesia tome el reino. 490 años, eso es lo que dijo ahí. Y en estas predicaciones, este estudio que yo hice, lo expliqué muy bien y con claridad. Entonces, si hay alguien aquí que no haya tomado ese estudio, si quiere me lo pide. Dije: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Eso es la venida del Señor cuando Cristo vuelva por segunda vez. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén,
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, miren, escuchen. En el estudio que di respecto a las 70 semanas, dice que desde que se da la orden para restaurar Jerusalén, ya todos los estudiosos saben la fecha, hasta cuando se muere el Señor Jesucristo pasaron 483 años. Y de ahí, cuando Cristo muere en la cruz, quedan solo 7 años, nada más que 7 años. Pero usted dirá, hay como 2000 años. Sí, lo que pasa es que se le congela el tiempo a Israel, Dios deja a Israel de lado y viene la era de la evangelización. Entonces, lo que se requiere, bueno, ya lo expliqué en esos estudios, pero lo que se requiere ahora es que Dios saque a la iglesia del camino y se vuelva a Israel para que comiencen los últimos 7 años que le quedan. Porque Dios no puede mentir. Si Él dice que quedan 490 años, 490 años. Cuando Cristo muere en la cruz, a Israel se le congela el tiempo y el Señor se vuelve a la iglesia. Es la era de la evangelización y la época de la iglesia. Hoy día vivimos en la era de la gracia. Esta es la mejor dispensación que jamás en la vida ningún ser humano ha podido vivir. Vivimos en la época de la gracia y nosotros no podemos entender. El diablo no puede hacernos nada. Es como el Padre está lleno de ira por decir nada contra el pecado, pero nosotros estamos cubiertos por la gracia. O sea, hoy día Dios nos trata bajo la gracia y la gracia acompaña también la misericordia. Entonces hoy día vivimos en la época, pero ¿por qué? Porque tenemos el Hijo. Por eso dice el Salmo 2, honrad al Hijo. Y en otras versiones dice, besad al Hijo para que no se enoje y se inflame su ira. Entonces usted se agarra del Señor Jesucristo y ya nadie más puede hacerle nada, porque usted lo tiene agarrado al Señor. Y Él más encima que está dentro de nosotros. Así que gloria al Señor Jesucristo. Te amamos, papá. Amén. Es que ni siquiera sabemos la era en que vivimos, porque esa era es demasiado importante. Vivimos en la era de la gracia. Estamos cubiertos por el Señor Jesús. Amén. ¿Les cuento un sueño? No, sí, aunque no quieran, de todas maneras yo lo voy a contar porque yo soy el maestro, así que... No, es que ¿sabe? La Nadia tuvo un sueño hace más de 30 años. 35 años, tuvo un sueño y dice que estábamos en la casa, vivíamos en la casa de mi suegra, teníamos unas mediaguas atrás, antiguamente era así, y nos íbamos unas mediaguas atrás, hicimos ahí mientras tanto. Y dice que la Nadia tuvo un sueño que venía un elefante furioso, destruyendo todo a su paso, y destruía todo. Y resulta que ese elefante, él venía a buscar a su elefante, su hijo, chiquitito. El elefantito chico se veía y estaba en la casa de mi suegra. Y el elefante no podía destruir el hogar porque el elefantito chico estaba ahí. O sea, ahí estaba el elefante, no se podía entregar, porque ¿quién tenía el elefante chico? El elefante grande, que era la madre, se supone, no podía hacerle nada porque estaba protegido por ese elefante. Entonces no se podía entregar. Entonces, el Señor nos entregó el elefantito chico, que es el Señor Jesucristo. El Padre puede tener toda la ira del mundo contra el pecado, pero nosotros estamos cubiertos y le tenemos al Hijo. Lo tenemos atrapado al Hijo. Entonces, cuando nos mira el Señor, nos mira lleno de amor, de compasión, porque tenemos al Hijo. ¿Quiere usted, si usted se pregunta, usted a veces ha pasado aquí delante y ha dicho, ¿me amará Dios al Señor? Bueno, hay una sola forma de saberlo. Agrado Dios a Dios mientras más abrace al Hijo, mientras más lo ame, mientras más aprecie al Hijo, más apreciado y valorado es usted. Por eso dice, besad al Hijo para que no se enoje. Entonces la importancia del Señor Jesucristo es más grande de la que podamos imaginar. Se fue. Ya. Y por otra semana, ya viene la revelación de esto, porque ya lo di, pero viene de nuevo, mire. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos.
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál es la mitad de la semana? Los 7 años a la mitad. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Bueno, a ver, el versículo anterior lee, por favor, el 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Quédate ahí nomás. Cuando murió el Señor Jesús, ¿quién era el imperio? Roma. Cuando mataron al Señor Jesús, cuando el Señor murió en la cruz y los judíos lo entregaron y murió crucificado, pasaron 40 años y el Señor profetizó. Cuando le mostraron el templo, Él dijo, no pasará esta generación. Todo esto que está aquí será destruido. Este templo va a ser destruido. No quedará piedra sobre piedra. Y todos serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso nunca pasó. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. O sea, una vez que mataron al Señor Jesús, murió en la cruz, pasaron 40 años. Por eso todo el mundo creía que 40 años es una generación. Y por eso todos esperaban que una vez que Israel recuperara su nación, iban a pasar 40 años y el Señor ya venía. Después, cuando no pasó eso, tenía que haber sido en el 88, porque en el 48 Israel recuperó su nación. Pensamos en el 67, que fue cuando recuperó Jerusalén. Al 2007 ya tendría que haber venido. Tampoco pasa nada. El Imperio Romano, cuando vio que los judíos se rebelaron y todo, rodeó la ciudad, la destruyó piedra sobre piedra porque pensaron que estaba escondido el oro, destruyeron el templo, llevaron cautivo a todos los judíos a diferentes partes del mundo y los vendieron como esclavos. Estaba profetizado en Lucas. Entonces, el Señor dijo, ¿hasta cuándo será pisoteado, hollado Jerusalén? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Eso nunca nadie pensó que se iba a cumplir. Eso ya era ilógico, que se podía cumplir una cosa así. Israel fue llevado cautivo a todas las naciones. Después se volvieron a rebelar. Quedaron como 100.000 judíos. Más de eso no quedaron. Fueron dispersos, vendidos como esclavos, casi regalados porque la demanda era inmensa. Toda una nación fue barrida y le pusieron a ese territorio, a Siria Filistea, que de donde se deriva el nombre Palestina. La tierra de Palestina hasta el día de hoy es la tierra de Palestina. Imagínense. Ese mismo imperio, el Imperio Romano, verso 27, y por otra semana, la última semana que le queda a Israel, pues, los últimos 7 años, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El príncipe de un pueblo que ha de venir. El príncipe del Imperio Romano. Obviamente no es el mismo, porque ya murió. Pero cuando las naciones europeas se reúnan, que son 10, van a ser uno de ellos que va a ser el sobresaliente, que es el anticristo. Ahora va a ser un pacto con Israel en la última semana. Por eso tenemos que estar atentos a Israel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio que hemos mencionado, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que Israel en este momento va a hacer la ofrenda y sacrificio. Por eso, ¿cuál es la mejor señal que el Señor ya viene y que ya estamos a las puertas? Cuando Israel haga un pacto con un hombre fuerte y comiencen a construir el templo. ¿Lo iremos a ver? ¿Qué piensan? Juanca me decía que vio en un documental que en 2 meses, en 3 meses tenían listo el templo. Es cuestión que se pongan a... Porque Israel tiene demasiada tecnología. Y están desesperados por empezar a construir el templo. Están desesperados los israelitas. Para comenzar de nuevo, porque para ellos es demasiado glorioso eso. Bueno,
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derramará sobre el desolador. Bueno, esta es la profecía de los últimos 7 años que quedan en Israel. Los últimos 7 años. Así que esta es la era de la gracia. Una vez que la iglesia se va arrebatada, se acaba la era de la gracia. La iglesia vencedora. O sea, a los 3 años y medio, los últimos 7 años, o sea, todavía estamos en la era de la gracia. La iglesia vencedora es arrebatada, se acaba la gracia. Acepto preguntas. Porque quedan 7 minutos. A los 3 minutos y medio, ya. Ya, ella tiene una pregunta, eso. Es una pregunta sobre el último que dijo de respecto de que Israel tiene que hacer un pacto con el hombre fuerte Sí. para poder iniciar la construcción del templo. Sí. ¿Qué está frenando? ¿Qué sería el hombre fuerte? El anticristo. El anticristo. Mire, lo que pasa es que, buena la pregunta. Lo que pasa es que, por eso no estamos tan así como, o sea, si bien es cierto que estamos muy cerca, se requiere un poco que en el mundo exista un temor excesivo por una posible guerra que va a destruir la humanidad. Entonces se requiere que haya un temor tan grande, porque todos sabemos todas las bombas y toda la tecnología, que se dice que la tecnología que existe en el mundo en este momento podría destruir este planeta 4 veces. O sea, todo lo que existe podría destruirlo 4 veces este planeta y no queda nadie vivo. Entonces, o sea, esta es una especulación. Tiene que haber, primero Europa tiene que caer en una crisis económica tan grande que se requiera un hombre inteligente que pueda tomar, o sea, pueda sacar a Europa de la situación económica. Y en este momento todavía no estamos así. Segundo, se requiere que, por ejemplo, China ya está muy fuerte y cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Estados Unidos, Europa va a perder fuerza. Siempre Europa ha sido el país más el continente más poderoso. Ya no lo va a ser dentro de muy poco. Ya China no le va a tener miedo a nadie. Y Estados Unidos sabemos que es una nación poderosísima, pero va a perder fuerza también. Aunque va a seguir siendo una nación poderosa. Entonces, estas 10 naciones se van a unir. Primero, se requiere el hombre fuerte para sacar al mundo del problema económico que tienen y necesitan que ese hombre tome el control de las armas para que la nación vuelva poderosa y sea él el que controle las armas y no que un loco apriete un botón y deje la escoba. Entonces se requiere entregarle todo eso a él. Y este hombre va a ser tan inteligente, yo lo voy a describir, hoy día esta vez no alcanzamos, ya la próxima semana lo voy a describir, el anticristo, y se requiere eso. Entonces, en este momento, todos sabemos, o sea, por lo menos eso es lo que creemos, que es el mercado común europeo que finalmente va a terminar siendo 10 naciones. En este momento, ¿cuántas van? Como 13 parece. Hay como 13 naciones. Y tienen que ser eliminadas 3. Ya se salió Inglaterra. Inglaterra ya se salió. Ya se salió. Porque Inglaterra tiene que ver con Estados Unidos. Entonces, está en contra del anticristo. O sea, Inglaterra no tiene que estar en el asunto. Entonces, miremos para ese lado de Israel. Miremos lo que está sucediendo. Tiene que haber un poco más problema primero para que aparezca el anticristo. Entonces, en este momento como que el escenario se está preparando, pero no está todavía 100%. Por eso, no tengan temor que de repente se va a armar una posible guerra, que Rusia con Estados Unidos, que esto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ustedes son increíbles. Acá el hermano Ricardo tiene otra pregunta. ¿Quién tiene el micrófono? Allá está. Pastor, una vez usted habló de que habían varios arrebatamientos
que va a ser primero los vencedores y después usted mencionó 2 o 3 arrebatamientos después de que se acabe la época de la iglesia. ¿En qué momento van a ser va a ser dentro de los 7 años del tiempo de Israel? O sea, todo el pueblo del Señor tiene que ser arrebatado antes de que el Señor aparezca. Y el último grupo se cree más o menos. Por ejemplo, la mayoría de los cristianos van a ser arrebatados porque la mayor parte de los creyentes se quedan. Pero eso se quedan en los 7 años En los 3 años y medio. No se olviden que el reinado del anticristo son 7 años. 3 años y medio bueno y 3 años y medio mal. La gran tribulación son los últimos 3 años y medio. La iglesia es arrebatada a la mitad de esos 3 años y medio, tal vez unos 2 meses antes de que comience la gran tribulación. Y la mayor parte de la iglesia pasa por la gran tribulación. Y hay unos hechos ahí que se pueden ver más o menos. Por ejemplo, la iglesia que se queda va a saber cuándo el Señor viene. Primero, porque primero van a ser arrebatados los 2 testigos que van a ser muertos. Van a haber 2 testigos que se cree que son Moisés y Elías durante los 3 años y medio. Esos van a traer mucha fortaleza a los cristianos que se quedaron y también al pueblo de Israel. El anticristo los va a matar y va a permitir que estén 3 años y medio, o sea, 3 días y medio, muertos, y que todo ojo, toda nación, todo pueblo va a ver esos 2 cuerpos. Esto está en el capítulo 11 de Apocalipsis. Lo estudiamos el año pasado, hartas veces. Cuando sean arrebatados estos 2 cuerpos, a la vista de todo el mundo van a ver cómo se van, por la televisión, por todo. 3 o 4 días, no creo que queden para el arrebatamiento de la iglesia que se quedó. Por eso dice que el día y la hora nadie sabe, pero se puede deducir. Y ahí viene la gran tribulación. No, po. De nuevo entonces, a ver. La iglesia vencedora se va a la mitad. Se va la iglesia de la vencedora. Y ya a los 2 meses comienza la gran tribulación, en los últimos 3 años y medio. Los 2 testigos están desde el inicio de la gran tribulación hasta el final de la gran tribulación, con los cristianos que se quedaron, los últimos 3 años y medio. Cuando quede poco para la segunda venida de Cristo, visible, el anticristo va a matar a los 2 testigos. Y los va a dejar 3 días y medio en las plazas de Jerusalén. Todo el mundo, toda nación, todo pueblo va a ver estos 2 cuerpos. Y a la vista de toda la gente, el Señor va a arrebatar a estos 2 cuerpos y todos lo van a ver cómo se van. Porque la Biblia lo dice. A los 3 o 4 días después, más o menos, la iglesia seguramente va a ser arrebatada, la que se quedó. O sea, ojo con los 2 testigos. ¿Ah? La que pasó por la gran tribulación. Esto es al final de la gran tribulación. Ya seguiditamente, ya 3 o 4 días después, el Señor aparecerá de nuevo. Y ahí ya se acaba todo, ya, porque cuando el Señor venga, ahí viene el juicio de las naciones. Eso lo vamos a ver después con más calma. ¿Sí? ¿Quién? Allá tenemos una pregunta, acá tenemos otra pregunta. ¿El anticristo es solo una persona o va a ser un grupo de líderes que va a liberar Europa y va a estabilizar? O sea, hay una cabeza, obviamente, pero ahí está acompañado del falso profeta y obviamente tiene todo su equipo. Como el Señor Jesucristo tenía a sus apóstoles, Él también tendrá los suyos. Usted quería hacer una pregunta. Y con esa terminamos porque ya se están inspirando, ¿no? Cuando dice que los que se quedan, cuando hablaba de la palabra, el anticristo los va a torturar, o sea, a tal punto de que lleguen a negar a Cristo, porque como usted dice, se termina la época de la gracia, o sea, va a ser un suplicio tremendo para ellos. ¿A qué grado? Bueno, vamos a hablar también de eso, pero le voy a decir al tiro. Primero, es un sistema, digamos, de gobierno totalmente diferente, donde ellos no van a poder comprar ni vender porque no se dejan marcar. Van a ser tratados como revolucionarios, como antisociales. ¿Por qué persiguieron a los primeros cristianos en Roma? Los consideraron ateos, antisociales, atentaron contra
la industria de las imágenes, eso causaba daño económico. Eran intolerables con los demás dioses porque el Imperio Romano nunca prohibió que predicaran a Cristo. Es más, dijo, hagan una estatua de Jesucristo y pónganla ahí en los templos. Ellos eran muy tolerantes. Pero los cristianos, no. Jesucristo es el único Señor. Además decían que Jesucristo era el único Señor y los otros decían que era el César. Entonces los consideraban ateos. Bueno, esto va a pasar. Les voy a hablar más de la próxima semana. Que la gracia sea con todos. Amén.